San Juan, capítulo 12, verso 24. Solo un verso. Sí. San Juan, capítulo 12, versículo 24. Sí, yo leo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si leamos juntos, también con voz alta juntos, ¿sí? Vamos a leer el mismo verso, San Juan 12, verso 24, ¿sí? Vamos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sí, hasta ahí, sí. Eh, sí, en la Biblia sí, se manifiesta, ¿verdad? Muchas cosas y muchas criaturas simbolizando, ¿verdad? Nuestro Señor, simbolizando de mucho mensaje y la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Hoy donde leímos aquí aparece y como símbolo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, el trigo. El trigo, eso simboliza a nuestro Señor Jesucristo y a todos los que son renacidos, rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues aquí están hablando un punto muy importante. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, así dice. Cuando, Señor, algo tan importante, pero se descuida por los otros, y el Señor siempre pone acento, ¿verdad? Diciendo, de cierto, de cierto. San Juan capítulo 3 está escrito 6 veces, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto. De cierto, de cierto, así está escrito en el solo capítulo San Juan 3, ¿verdad? Y San Juan capítulo 5, 4 veces. De cierto, de cierto, de cierto, de cierto, ¿verdad? Por eso ustedes leyendo el libro San Juan pueden ver mucho acento que Dios están poniendo para que nosotros entendamos sobre esta importancia de la vida eterna, de la salvación y de ser renacido realmente, ¿verdad? Pero realmente muchísima gente descuida en ese punto que es tan, pero tan importante. Pero aquí el Señor también pone 2 veces, San Juan capítulo 12, 2 veces diciendo, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan capítulo 3 están hablando del propósito de nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 12,000 años, ¿verdad? No era por otro, sino para salvar, no para darnos prosperidad, ni para darnos sanación, ni para hacer milagro, ni prodigio. Cristo no vino, ¿verdad?, para hacernos vivir bien aquí en la tierra cómodamente, abundantemente. Cristo no vino, ¿verdad?, para hacer milagro ni echar demonio afuera tampoco, para buscar mejoría de vida de uno. Único propósito de Cristo, quien vino hace 12,000 años, era para darnos la vida eterna, para salvarnos una vez para siempre. Tal como dice San Mateo, capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como continuación, San Juan 3:16 dice, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando Cristo vino hace 2000 años, vino como el unigénito, único Hijo, ¿verdad? Y el que fue engendrado del Padre, como el unigénito vino hace 12,000 años, el que es digno de ser glorificado, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Siempre uno
llegando en un puesto poco alto, siempre busca su bienestar, su comunidad y quiere ser de repente mandatario, ¿verdad? Quiere ponerse realmente uno que ordena, pero realmente el que es máximo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador, quien aparece en Génesis capítulo 1. Él fue el verbo, ¿verdad? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿verdad? ¿Cuál Dios? San Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, dice, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice. Pues el Dios quien hizo los cielos y la tierra es el verbo que es creador del universo, aquel verbo. San Juan capítulo 1, verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habita entre vosotros, dice, ¿verdad? Entonces, y el verbo es el que hizo universo por 6 días. Cada vez que dice Dios dijo, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y Dios dijo haya expansión eh, entre aguas de arriba y de abajo, agua de abajo. Y Dios dijo produzca la tierra hierba verde que lleva fruto y su semilla, dice, ¿verdad? Cada vez que Dios dijo, se hizo nueva criatura, eres el verbo, palabra de Dios, Él fue hecho en carne, eres Cristo. ¿Con qué propósito vino? Para salvarnos del pecado, ¿verdad? Él vino como el unigénito. Pero cuando Él se vuelve al Padre, se transforma su posición como primogénito. Él vino, ¿verdad? Como el unigénito, como único trigo en este punto, ¿verdad? Pero cuando Él vuelve como primer trigo, primogénito, Él volvió al Padre. Él está sentado como primicia de resurrección. Él está ya en cualquier momento por volver para llevar a los hijos de Dios para arriba, arrebatándolos, ¿verdad? Y pero ahora aquí, en corto, ¿verdad? En corta palabra, Señor, están poniendo algo tan grande, ¿verdad? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no cae en la tierra. El trigo siempre está guindado en el aire, en el cielo, pero un trigo sí para multiplicar, ¿verdad? Para más trigo, para multiplicarse, ¿verdad? Para más trigos, el ocupación sí caer en la tierra, no solo caer en la tierra, sino morir. Morir, tiene que morir. No solo caer, ¿verdad? Sino que muriera. Y entonces, siendo él, ¿verdad? Final muerto, puede cumplir su misión. Nosotros sí, día con día, tenemos que aprender de cómo negarnos. Porque el diablo es el que trabaja por medio de nuestro ego. Mucha gente vive hoy en día egocéntrico, ¿verdad? Egocéntrico, egoísta, pero no sabe, ¿verdad? ¿Por qué se forma uno egoísta o egocéntrico? ¿De dónde viene ese ego? ¿Quién es el que maneja ese ego? ¿Verdad? Pero la Biblia dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, niéguese a sí mismo, ni negar a sí mismo, que es negar a su ego, negar su pensamiento, negar su deseo, negar su camino, negar lo suyo y llevar el yugo del Señor, dice, ¿verdad? La cruz y sígame, dice. ¿Quién puede seguir en pos de Cristo? Uno que niega su ego. Egocéntrico, no, cristocéntrico debe ser, ¿verdad? Por eso, uno negando a sí mismo como ego, negando su ego y negando su pensamiento y deseo y su comunidad, ¿cómo se llama? Lo que desea, final, llevando la cruz, el yugo del Señor, uno puede seguir en pos de Cristo. Mucha gente por boca cree muy bien, por boca, ¿verdad? Muy buen creyente, por boca, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, Cristo ya viene. Pero viendo su fondo de corazón, no hay negación de sí. Uno sigue en su paso, su comunidad, su deseo, su pensamiento. Sin negación, Señor dice que nadie puede llevar mi cruz, nadie puede llevar mi yugo, dice. Con tal que no lleve mi cruz, con tal que me lleve mi yugo, uno no puede seguir en pos de mí, dice.
Si uno no sigue en pos de Cristo Jesús, ¿a quién sigue? ¿En pos de quién sigue? Final terminan mucha gente siguiendo en pozo del diablo final. Por eso, y realmente nosotros, sí o sí ya tenemos que vivir día con día por la fe, ¿verdad? Por la fe, no por nuestra vista, porque nuestra vista nos engaña demasiado. Por eso mucha gente está bien acostumbrada a seguir su vista. A mí me parece, así yo veo, así yo creo, así yo pienso. Mucha gente está bien acostumbrada a seguir en su vista. Pero el Señor dice, ¿verdad? El que confía en su propio corazón es necio, dice, ¿verdad? Por eso en la Biblia constantemente están hablando sobre el negar a sí mismo. El libro Proverbio constantemente están hablando, ¿verdad? El que escucha, dice, el que escucha es sabio, dice. El que es guiado por la palabra de Dios es sabio, dice. Nosotros sencillamente leyendo San Mateo capítulo 2, ahí podemos ver, ¿verdad? San Mateo capítulo 2, y ahí se viene ya el nacimiento de Cristo. San Mateo 1 y 2. San Mateo 1, ¿verdad? Internamente Dios está hablando en el corazón de José. José que confiaba tanto su vista, casi corta relación con María, y la empuja a la muerte más bien. ¿Por qué? José nunca estuvo con ella, pero un día se ve que ella está embarazada. Ella también sí, realmente le había costado, ¿verdad? Para aceptar la palabra de Dios que vino por el ángel Gabriel. ¿Qué dice ángel Gabriel? Tú tendrás un hijo. Él será llamado Hijo del Altísimo. Ella responde, yo no conozco ningún varón. ¿Cómo puede ser que ocurra que yo sea concebida un hijo? Final, Señor dice, cubrirá el Dios con su poder sobre ti, tú tendrás un hijo, ¿verdad? Él será llamado Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá el fin. Entonces María entendió, ¿verdad? De que el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, se viene aquí en la tierra tomando la matriz de María para salvar al mundo entero según su promesa. Por eso María al final respondió, ¿verdad? Sí, Señor, heme aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Ella aceptó la palabra y luego se concebió un hijo. Pasando ya unos meses, se crece su vientre. O sea, ya se da cuenta, ¿verdad? Mira, ella sí está ya embarazada, ¿no? Pasando 6 meses, ya no puede cubrir más su vientre que está crecido tanto. Entonces José empezó a dudar de ella y final se da cuenta de que ella está embarazada. Entonces dentro del corazón, según el punto de vista de José, quería cortar la relación con ella, ya no más comprometido con ella para casarse. Porque entre María y José, o José y María estaban comprometidos para casarse un buen día. Por eso, ¿verdad? Estaban amándose unos y otros, así, entre dos, ¿verdad? Enviando rosa, chocolate por ahí, ¿verdad? En esa época no sé quién mandaba como regalo. Y así, ¿verdad? Estaban amándose José y María. Pero de repente por esa revelación de Dios por ángel Gabriel, ella quedando embarazada, José viéndola que ella es infiel. Está embarazada, no por mí, entonces con otro varón, ella tiene otro novio parece. Por eso en su pensamiento meditaba cómo cortarla sin infarmarla. Sin infarmarla de ella que está embarazada, ella muere apedreada y luego total quemada, ella se va a morir, según la ley. Por eso ella está él pensando, meditando cómo cortarla en secreto. Ahí viene interrupción de Dios por la manifestación del ángel en su sueño. Esa época Dios hablaba por sueño, porque no fue escrita la Biblia total todavía. Por eso por sueño Dios hablando con él, por ángel, ¿verdad? No temas, dice, no temas tener a María. La concepción que ella tiene no era por nadie, sino por Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Final José, ¿verdad? Convencido por esa revelación de Dios, no por su vista.
final, ¿verdad? Despierto y tomó a María, ¿verdad? Por eso no se juntaron, dice, hasta que diera el primogénito. Debía haber nacido ya Jesucristo como primogénito de María, y luego José y María, si como estaban comprometidos, se casan, como un varón, una mujer, se casan, se formó matrimonio verdadero, y nacen 4 hijos más y más hijas. San Marcos capítulo 6 está hablando 4 nombres de hermano de Cristo, y no se aparece el nombre de sus hermanas, pero nacen 4 varones de María con José y más hermana, hija de ella. Entonces, y final, ¿verdad? Cristo así ya nace en el día en el día del rey Herodes, dice, pero no era tan fácil nacer en el mundo. Rey Herodes busca la vida de Cristo. Equivocadamente los magos orientales, llegando en el palacio real de rey Herodes, busca al rey de los judíos. Él se ha asustado, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Todo Jerusalén. Astutamente llamando a los escribas y sumos sacerdotes, preguntan dónde iban a ser el rey de los judíos. Al final se da cuenta en Belén. Esperó y esperó, ¿verdad? El rey Herodes que volvieran los magos, que contara dónde exacto, en cuál casa, para matar a Cristo, ¿verdad? Pero siendo revelado por Dios, por los ángeles, ¿verdad? Enviado de Dios, los magos orientales volvieron por otro camino y se salvaron su vida, ¿verdad? Se salvó su vida y rey Herodes sintieron burlado por ellos. Y final envía ejército para matar a Jesús. Pero unas horas antito Dios avisó a José por sueño que escapara con bebé, con María, ¿verdad? Por eso Cristo no murió. Por eso desde la concepción y el nacimiento, y realmente se viene amenaza del diablo realmente. No solamente, ¿verdad? Cristo se humilló tanto para nacer en la tierra, sino fue amenazado contra su vida. Cuando era bebé, un niño recién nacido, fue completamente amenazado, ¿verdad? Por el rey Herodes y ejército. ¿Por qué? Según una promesa o según una profecía tal como está escrita, ¿verdad? En el libro y Jeremías, yo llamé a mi hijo de Egipto, dice, Isaías dice, ¿verdad? Y yo lo llamé. Y por eso al final Jesucristo, ¿verdad? Se escapa a Egipto y se salvó de la matanza entre todos los niños que eran menores de 2 años en Belén. Así, ¿verdad? Y realmente la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo no era tan fácil, ¿verdad? Mientras vivía aquí en la tierra por 30 años, no era tan fácil de su vida. Mientras vivían por 30 años, ¿verdad? Cristo servía a José como un hombre común y corriente, pero sin pecado, ¿verdad? Siendo hijo de carpintero. Por eso cuando lo vieron a Cristo, todo el mundo llamaba a hijo de José, el carpintero, hijo de carpintero José, no, él, ¿cómo él puede hablar tanta sabiduría con tanta, ¿cómo se llama? Autoridad. Él no es hijo de José carpintero, no. Todo el mundo lo reconocían, ¿verdad? Como hijo de carpintero, un carpintero hijo de José. Así que Cristo por 30 años llevaba una vida muy dura. Y siendo bautizado por 40 días y noche en el desierto, probado. Y final venciendo a tentador a Satanás por la escritura, viviendo por la fe según la escritura. Cristo pasa toda la noche en el monte de los olivos, donde oraba, donde dormía, ¿verdad? Donde pasaban, ¿verdad? Con sus discípulos. De día perseguido, de noche con frío y con hambre más bien, ¿verdad? Pasaba toda la noche en el monte de los olivos, porque no tenía ningún donde recostar cómodamente su cabeza. Y final, vendido, ¿verdad? Por su discípulo amado. Judas Iscariote, besándolo, le entrega a Cristo, fue entregado, injustamente sentenciado pena de muerte, final murió en la cruz.
derramando su sangre, bien maltratado. Pues aquí sencillamente dice, ¿verdad? De cierto, os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Así que Cristo va a ser unigénito. Si no hubiera muerto en esa forma, no hubiera venido aquí en la tierra, ¿verdad? No hubiera caído aquí en la tierra y no hubiera muerto uno solo. El trigo siempre uno solo. Pero Cristo, ¿verdad? Viendo al mundo entero, que va al fuego eterno, no pudo permitir que vaya el fuego eterno, el mundo entero a quien ama, tal como está expresado San Juan 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien quiere medir la profundidad de amor de uno, vea cuán gran sacrificio da a uno que es amado por uno. Hoy en día mucha gente está acostumbrado, ¿verdad?, a amar con labios. Yo te amo mucho, pero nunca sacrifica. Yo te quiero mucho, pero mucho dice, ¿verdad? Pero nunca sacrifica. Ese es amor falso, ¿no? Eso es mentira. Si uno ama, ¿verdad?, a otro, sí o sí se presenta el sacrificio verdadero. Ahí se mide la profundidad de amor verdadero. Como nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, se mide su sacrificio grandísimo. Aquí un poco vamos a ver el libro Filipenses capítulo 2. El libro Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice así, si yo leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sencillamente, ¿verdad? San Juan capítulo 12, verso 24 dice, si el que el grano de trigo no cayere ni y muriere, uno solo, así dice, ¿verdad? Pero aquí está hablando un poco más detalle de conflicto, sufrimiento, negación y dolor y pena y gran susto, gran vergüenza y también, ¿verdad?, gran dolor impresionante realmente. Pero brincando sobre todo se presenta Cristo muerto, ¿verdad? Muerto. Pero muerto no tiroteado. Cristo no muerto, decapitado. Cristo murió, pero en la muerte de la crucificación. Una forma peor de morir, ¿verdad? Es ser muerto o morir en la cruz. Por eso aquí están hablando detalle del interior de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso si ahora apóstol Pablo, ¿verdad?, invita a todo que tenga ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿quién es Cristo? El mismo Dios. El Padre eres el Hijo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo el mismo Padre Dios. Trinidad es el único Dios. Por eso Cristo es el único Dios. Solo Dios se manifiesta en su obra, en su trabajo, en su creación y en su salvación que querían brindar a nosotros. Siempre Dios se manifiesta por la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero el mismo Dios. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir se despojó a sí mismo? Se negó a sí mismo, tomando de forma de siervo. Así que
mismo Dios se negó. ¿Quién es primer negador a sí mismo? Cristo. El Dios es el que negó a sí mismo. Se despojó a sí mismo por un amor tan grande que tiene para con nosotros. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por el cumplimiento de ese amor, Él se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo absolutamente, Él siendo Dios, pero se transformó en criatura. Dios creador se transformó en criatura, nacido humildemente en el pesebre de establo en Belén, y fue criado, ¿verdad?, como hijo de carpintero. Y hasta la muerte con 33 años, Cristo nunca conocía la comunidad ni bienestar. Él siendo mismo Dios, dueño de todo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo para ser humanizado, encarnado. Por eso eso es lo que dice, hablando del sentir de Cristo, ¿verdad? Verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como ustedes, como yo, para salvarnos, ¿verdad?, del pecado. Cristo fue, ¿verdad?, encarnado como usted, como yo. Pues era el que experimentó el parón de experiencia de toda nuestra angustia, sufrimiento y dolor y pena. Él no solo sentado en el trono, ¿verdad?, decía, yo te amo, yo te quiero, yo soy Dios, yo te salvo. No solo estaba hablando así. Según su palabra, Él llegó aquí en la tierra encarnado, ¿verdad? Él sintiendo toda nuestra angustia, sufrimiento y dolor y pena, frío y calor y persecución y tribulación y menosprecio, ¿verdad?, desecho de hombre. Por eso Él conoce humillación, Él conoce la angustia, Él conoce tristeza. ¿Cuántas veces Cristo lloraba? ¿Cuántas veces Cristo estaba cansado? ¿Cuántas veces Cristo pasaba hambre? Se nota en San Juan capítulo 4, ¿verdad? Los discípulos pasaban hambre. ¿Cuánto más Cristo? Por eso ellos se fueron, ¿verdad?, a la ciudad Samaria para comprar, ¿verdad?, algo de comer. Pero Cristo ya estaba conversando con una mujer samaritana cuando ella fue rescatada, salvada, más bien, ¿verdad? Se vienen ya los discípulos volviendo ya de fe haber comido, ofreciendo alguna comida. Cristo dice, ¿verdad? Yo tengo la comida que vosotros no conocéis. Por eso ellos piensan, ¿alguien ha entregado algún pancito a él? ¿Alguna comidita a Cristo? La comida mía, ¿qué? Es cumplir la voluntad de mi Padre que me envió aquí en la tierra, dice. Cristo mucho más hambre pasaba que los discípulos. Por eso estaba bien enfocado en hacer la voluntad de Dios. Por eso negando absolutamente a sí mismo, caminaba aquí en la tierra. Por eso estando, ¿verdad?, en hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló más todavía. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice. ¿Cuántas veces Cristo oró al Padre para escapar de la muerte, para evitar de la muerte, la ira de Dios? En el monte de Semaní, Cristo oró 3 veces. Padre, si puede pasar esta copa, hágamelo por favor, porque toda la cosa es posible para ti, pero hágase tu voluntad. Pedro y Juan Jacob está bien dormido, ¿verdad? Contando. Cristo otra vez volviendo, ¿verdad?, en su mismo lugar, orando. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo por favor, pero hágase tu voluntad. 3 veces oró. Padre, no hace caso de la oración de Cristo. Por eso esa oración, esa petición de Cristo fue negada. ¿Por qué? La oración nunca puede ser superior que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios ya está establecida diciendo, sin derramamiento de la sangre no hay redención. La paga del pecado es la muerte.
Entonces Cristo sí o sí tiene que cancelar su derramamiento de la sangre para salvarnos una vez para siempre. Por eso ahí viene ya otra negación, ¿verdad? Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice. Pero esa muerte no fue decapitado, tiroteado o ahorcado. Si fuera ahorcado, ¿verdad? Por lo menos 5 minutos de cohesión de dolor. Pero Cristo ya, cuando ya sentencia de muerte, viene ya, ¿verdad? Azotazos para abrir cuerpo, para herir cuerpo, para sacar sangre, ¿verdad? Y llevando madera de cruz sobre Monte Calvario caminando. Y clavando primero, ¿verdad? Con dolor demasiado y sacando sangre poco a poco. Y coronado de espino, ¿verdad? Y saca sangre de su frente hasta su pie. Bañado en su sangre, Cristo muere, pero poco a poco, sintiendo todo el dolor. Él murió desnudo, con vergüenza y en el medio de dolor y sufrimiento, poco a poco, perdiendo la sangre. Colgado en la cruz, se duró 6 horas Cristo para muriera, ¿verdad? Antes mucho más sufrimiento, antes también pasaba sufrimiento, ahora mucho más, crucificado 6 horas de perdicia de su sangre. Final, cayendo la gota de sangre, bañado en su sangre, Cristo final, murió. Así Cristo murió. Él oró al Padre que quitara la copa de ira de Dios sobre él. ¿Por qué sobre él cae la ira de Dios? Por sus pecados, por mis pecados, por el pecado del mundo entero, por los cuales están pidiendo tanto hoy en día muchos pastores, muchos, ¿verdad? Y creyentes equivocados y muchos religiosos. Piden perdón, siguen pidiendo perdón. ¿Qué significa? No fue nada, la sangre de Cristo. Cristo hasta la muerte se negó total, murió derramando la sangre, desechado ante el Padre, hasta la comunión con la cual él tenía toda la eternidad con el Padre se cortó. Por eso Cristo no murió, ¿verdad? Comunicado con el Padre, sino una soledad tremenda y también un dolor tremendo, una tristeza, angustia tremenda. Cristo murió porque el Padre le dio cuenta, se tapó, ¿verdad? Se viene gran oscuridad, se hizo eclipse solar, ¿verdad? Ya tapado y se viene oscuridad. ¿Qué significa esa oscuridad? El Padre quitó la comunidad con su Hijo Jesús. Eso era lo que temía tanto Cristo, más bien. El Padre desechó. Cristo clama, Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? ¿En qué sentido lo desamparó? Ya el Padre Dios no más comunica con Jesucristo. Cristo ya suena como masa del pecado del mundo entero. En el lugar de ustedes, en el lugar de mí. Eli, Eli, lama sabactani. Cristo nunca había dicho ese tipo de cosas. En la cruz dice, Eli, Eli, ni dice mi padre, no dice. Mi padre no dice, mi Dios dice, mi Dios, mi Dios. Cristo ya castigado, maldecido, juzgados por causa del pecado que está montado encima de él. Día del juicio y castigo, Dios, Padre Dios lo castiga hasta su Hijo sin perdonarlo. Cristo es para rayo, ¿verdad? Antes que cayera esa ira de Dios sobre nosotros, Cristo consumió esa ira del Padre en la cruz. Pero pisoteando la sangre de Cristo, hoy en día aún mucha gente se comporta rebelde contra Cristo, contra él. Así que murió vanamente. Aunque él murió en la cruz, yo soy pecador. Padre Dios, perdóname. Dios, perdóname. Yo te acepto como mi Salvador. Yo hice oración, yo entregué mi vida. Sálvame, ¿verdad? Pero por mi manera, por mi modo, por mi camino, no por tu manera.
Dios es la verdad, nunca desvía de su verdad. Dios es el verbo, nunca se desvía de su propia palabra establecida, ya como promesa de Dios. Cristo vino según la promesa de Dios y se la cumplió para el mundo entero. Pero el mundo responde, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿En qué me amas? Estoy pasando dificultad, problema, sufrimiento, mucha necesidad. ¿En qué me amaste? No me das, ¿verdad? Lo que yo pido, lo que yo quiero, tú no lo me das. ¿Cómo me amas? Si tú me amas, tienes que comportarte bien, según mi deseo, mi querer, mi oración, tienes que responder bien. ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo tú dices que me ama? Ignorancia. Cristo amó, ¿verdad? Según su misericordia, según su promesa. Por eso Cristo dio su vida y muerte. Llega hasta la muerte, muerte de la cruz. Vamos a ver aquí, estamos hablando sobre 33 años brevemente aquí. Cristo nace, ¿verdad? Encarnado como hijo de carpintero José. Aparentemente, ¿verdad? Biológicamente nada que ver, pero aparentemente suena así. Pero hasta la muerte crucificado, 33 años de tiempo. Cuestión de, ¿verdad? Esa vida, 33 años. Pero ¿cómo Cristo vivía? ¿Cómo Cristo, verdad, aumentaba en su vida día con día con obediencia? Cristo nace para obedecer ya. Cristo está ya bien programado para obedecer automáticamente por ser Dios. Entonces Él está listo para obedecer siempre, aunque pasa aflicciones, dolor, sufrimiento. Por ser Dios, entonces no se siente nada dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Cristo es el hombre perfecto, como ustedes, como yo. Cuando se siente, verdad, y menospreciado ante uno, verdad, se siente vergüenza. Cuando alguien, verdad, pega, le siente dolor. Cuando alguien, verdad, escupe frente de cara de él, verdad, él realmente se siente muy y avergonzado. Alguien golpea, alguien, verdad, pega azotazo, verdad. Realmente Cristo sangrando sufre. Cuando no come pasa hambre. Cuando no se cansa muy bien, no descansa muy bien, ¿verdad? Se cansa mucho. Cuando pasa frío puede ser enfriado, ¿verdad? Resfriado, puede enfermarse. Cristo es hombre de dolores, hombre de enfermedad. Igual a usted y a mí. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Hablando sentir de Cristo, antes de ser glorificado, levantado en la mano del Padre Dios, resucitado, por 33 años de avance de su obediencia hasta cumplir toda la ley, todos los mandatos del Padre Dios, con su obediencia. Así menciona la Biblia sobre la obediencia que Cristo llevaba. Como dice, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 8, estando en la condición de hombre como usted y como yo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se hizo? Obediente. ¿Cómo se hizo? Aquí dice Hebreo capítulo 5. Hebreo capítulo 5, versículo 7. Hebreo capítulo 5. Versículo 7. Si yo leo. Y Cristo en los días de su carne. Carne significa encarnado, como usted, como yo, tenía carne de sangre, ¿verdad? Y hueso. Así él fue humanizado, encarnado. Verso 7. Cristo en los días de su carne, por 33 años, ¿verdad? Ofreciendo ruego, dice, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, H, no H, ¿verdad? Mayúscula, ¿verdad? Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, dice, padeció, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia por lo que, por lo que padeció, ¿verdad? En el medio de aflicciones, en el medio de persecuciones, en el medio de peligro, en el medio de dificultad, en el medio de hambre y en el medio de calor y sufrimiento y desecho de mucha gente, aislado por mucha gente, rechazado por mucha gente, pasando mucha vergüenza y soledad, Cristo aprendió la obediencia. Por eso la obediencia es cuestión de negación y cuestión de aprendizaje progresivo. Día con día uno negando a sí mismo tiene que aprender de obediencia. Hoy no niega a sí mismo, hoy no sigue el paso del Señor. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo muero día con día, todos los días yo muero. ¿Por qué mueren? Para seguir el paso de Cristo. Así que Cristo también moría todos los días, negaba todos los días a sí mismo para seguir el paso del Padre Dios, para seguir la voluntad de Dios. Así él aprendió, dice, aprendió la obediencia. 9, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso verso 9 viene ya resultado de la obediencia que Cristo practicaba desde que nace hasta la muerte, ¿verdad? Negando a sí mismo, aprendiendo la obediencia en el medio de todo padecimiento, todo padecimiento, ¿verdad? Cristo siempre obedecía, negando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, negando a sí mismo. Cristo paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Llegando a cumplir su meta, su misión y la voluntad del Padre. Cristo no sencillamente murió en la cruz, no se salvó, no. Antes que Cristo muriera en la cruz, ¿verdad? O antes que sea bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios. El Cordero de Dios, como suena, viene de Dios como santo de Dios, como santo Cordero, pero sin defecto debe ser. Nace santo, pero peca, no vale nada. Igual a Adán. Adán fue hecho sin pecado, inocente, ¿verdad? Así fue hecho Adán, pero cayendo en pecado, Adán ya perdió posibilidad de estar con Dios, ya murió entregado al diablo espiritualmente, ya, ¿verdad? Por eso Cristo se llama poster Adán. Primera Corintios capítulo 15, verso 45 dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? El Adán, primer hombre Adán fue alma viviente, el poser Adán, el espíritu vivificante. Cristo suena como Adán, poser Adán, que vino con el propósito de salvarnos del pecado, por eso vivificarnos del pecado. Por el pecado uno muerto está, Cristo viene para vivificarnos, liberarnos de todos nuestros pecados que son causantes de la muerte en que está uno, ¿verdad? Cristo vino como segundo Adán. Si hubiera pecado, nacido santo, pero hubiera pecado sin negación, sin cumplimiento de la voluntad y palabra de Dios, día con día aprendiendo la obediencia en lo que, ¿verdad? Padeció él. Si no hubiera aprendido la obediencia, hubiera pecado, ¿qué pasa? Hubiera perdido toda autoridad de salvarnos o vivificarnos de todos los pecados. Usted y yo ya hubiéramos listos ya, ¿verdad? Para ir al fuego eterno ya. Cristo hubiera fallado. Si Cristo hubiera fallado en su obediencia, con absoluta negación contra sí mismo, ¿verdad? Usted y yo ya estamos listos para ir al fuego eterno. ¿Cómo podemos decir, soy salvo? ¿Cómo podemos decir, soy justo? ¿Cómo podemos decir, soy ya libre del pecado? Cristo, con su obediencia diaria,
cumplió toda la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Sin pecar nunca, Él llegó hasta la cruz. Pasando toda esa vergüenza, dolor y sufrimiento y aflicciones, Cristo aguantando de todo sobre todo y llegó hasta la cruz, negando toda la voz satánica, diabólica, diciendo: si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Si hubiera Cristo hecho de lo que el diablo lo contaba a él, Cristo hubiera puesto un poco de altivez. ¿Qué hubiera pasado? Si tú no me conoces, yo soy hijo de Dios, no entiende. Quiere ver que yo me salvo a mí mismo, yo bajo de la cruz. Vea, yo no soy cualquier humano, yo soy hijo de Dios. Ya vea, mis ángeles ya vienen a mí para sacarme de la cruz, ya estoy bien ahora. Hubiera dicho esto ya, usted y yo todos estamos listos para ir al fuego eterno. Con absoluta negación, Cristo, en el medio de aflicción y dolor y sufrimiento máximo y vergüenza máxima, bien pisoteado, humillado, Cristo murió en la cruz, siendo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo cual, ustedes y yo, nosotros estamos aquí con una salvación divina y verdadera, por la cual podemos entrar al reino de Dios. Si no, no. Por eso ahora, Hebreo capítulo 5, verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la aflicción. Mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, viene mucha ocasión de aflicción, mucha ocasión de padecimiento, dificultad, problemas, sufrimiento y dolor. Eso es buena base para aprender la obediencia. Algunos equivocadamente, ¿verdad?, entienden esa parte, ¿verdad? Mira, aflicciones, dificultad, problemas, por eso no puedo hacer lo que Dios me manda. ¿Cómo va a aprender usted en esta forma la obediencia ante Dios? Por aflicciones no, por dificultad no, por estar tan ocupado con su trabajo no, por estar feriado tiene que ya pasear, por eso no. Por tener abundancia no, por escasez que tiene ya tampoco no puede. ¿Cuándo puede aprender la obediencia? No es así. Todas las aflicciones, todas las situaciones, todas las dificultades o abundancia o escasez que viene, buena base para aprender la obediencia. Por eso ahora aquí, Cristo con su obediencia cumplió que, verso 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, dice, autor, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es autor de vida eterna. Cristo es autor de eterna salvación. ¿Quién hizo esa eterna salvación? El autor llamado Jesucristo. ¿Con qué? Con su obediencia, con su sujeción a la voluntad del Padre, con su sacrificio total, por su gran amor a nosotros. Por eso la vida eterna que nosotros disfrutamos y por la cual ya tenemos también vida abundante en Cristo, disfrutando día con día hermosura de bendición, es por causa de la obediencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Eres autor de eterna salvación. Así que la eterna salvación nunca fue gratuitamente. Mucha gente dice, gratuitamente soy salvo. Por eso ligeramente toma la salvación, está muy, pero muy equivocado. Ustedes no pagaron, porque ni son capaces en pagar. Cristo pagó todo. Cristo cumplió con su obediencia absoluta, con tremenda negación contra sí. Él llegó hasta ser muerto, cumpliendo toda palabra con obediencia. Final se ve en la vida eterna por su obediencia. Él se llama el trigo, grano del trigo, que cayó y murió. Por él viene, ¿verdad?, ya muchos frutos.
que somos nosotros hoy en día. Aquí vamos a ver Hebreo capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. El que santifica, ¿quién es? Cristo. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Somos nosotros que le obedecemos, lo creemos a Cristo, ¿verdad? De uno son todos, del mismo Espíritu, del mismo Dios, del mismo Padre, por lo cual no se avergüenza, ¿quién? Cristo, ¿verdad? No se avergüenza de llamarlos hermanos, así dice. Por eso Cristo no se llama hermanos, porque era el que santificó, no se santificó con su obediencia absoluta, con su negación absoluta, con su sacrificio incomparable con nada, nadie, ¿verdad? Y él nos amó. Él siendo primogénito llegó hasta la muerte para transformarnos como sus hermanos. Por eso somos santificados por el santificador llamado Jesucristo. Por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos. Ese llamamiento, hermanos, un llamamiento hermosísimo. Puedo llamar a cualquier señor, ¿verdad? Don fulano, doña fulana. Fácil de llamarlo. Señor, señora, fácil de llamarlo. Pero no. Patrón, jefe, fácil. Pero muy difícil llamar a uno hermanos. Muy difícil llamar hermanos. Yo no puedo llamar a cualquier persona hermanos, hermanas, porque no son, no lo son. ¿Cómo yo podría llamar hijo de diablo? Hermanos. ¿Yo soy hijo de diablo? No suena, ¿verdad? Sabiendo que esa tal persona pecadora no pertenece a Cristo, no pertenece a Dios, por ser aún todavía incrédula, suena bajo pecado todavía está uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría llamarla hermana? No puedo. La conciencia mía no permite eso. Por eso me cuesta, muchas veces me cuesta llamar a alguien hermanos o hermana, hasta que reconozca bien, esa persona sí está segura con la salvación. Entonces ella conoce bien el evangelio de Cristo. Fue renacida ya, sellada del Espíritu Santo. Mira cómo habla, cómo actúa, cómo vive. Sí, mi hermana o mi hermano. Entonces llamo hermanos o hermanas. ¿Por qué? Ellos son santificados por el santificador llamado Jesucristo. Por eso ahora aquí, verso 11, como dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todo, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. ¿Ya cómo suena? El vino Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo vino como unigénito, pero ahora tiene muchos hermanos. Eres el primogénito ahora de Dios y primicia de resurrección. Por eso cuando Cristo fue resucitado, ya Cristo no más el unigénito, no el único grano de trigo, sino entre mucho trigo santificado eres el uno, eres el mayor, el primogénito. Por eso ahora versículo 12 también dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Salmo 22 dice esto, ¿verdad? Verso 22. Anunciaré a mis hermanos. Está pronosticado esto ya, profetizado. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, dice.
en el medio de la congregación, la iglesia de Cristo, la congregación, en el medio de la congregación santa, justa, limpia. Así que nadie, cualquiera, ¿verdad? No puede ser miembro de la iglesia sin que sea santificado. Puede ser invitado. Puede ser invitado de alguien para participar, ¿verdad? Nuestra reunión o nuestro culto o nuestro seminario puede ser. Hasta que sea santificado, renacido total, nunca va a ser miembro de la congregación santa de Cristo jamás. Aunque Judas Iscariote era, ¿verdad?, un discípulo entre 12, pero Cristo nunca lo considera hermano mío, nunca. Cristo decía, entre vosotros uno es diablo, dice. Entre vosotros uno es el diablo. Cristo, ¿cómo considera uno? Que no es el renacido. A nivel de congregación de Judas, 3 años y medio con Cristo congregaba, aprendiendo, escuchando, caminando junto con ellos, predicando junto con ellos, ¿verdad? Comiendo, bebiendo, durmiendo en el monte de los olivos, pasando aflicciones, dolor, sufrimiento. Pero Cristo nunca considera a Judas Iscariote como mi hermano, nunca. Entre vosotros hay uno diablo. Tremendo, ¿eh? Cualquier persona congregando cualquier iglesia falsa, todos son hermanos, 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 hermanos. Cristo no se atrevía a llamar a cualquier persona hermano mío, nunca. Más bien Cristo dice, eres el diablo, dice, diablo, hijo de Satanás, así dice. San Juan capítulo 8, verso 31, ¿sabe qué dice? Jesús dijo a los que creían en él, creyentes ya en Cristo. Pero Cristo, como dice San Juan capítulo 8, verso 31, Jesús dijo a los que creían en él, sí, dice, condicionalmente dice, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces Cristo, viendo a los creyentes que creen en él, Cristo no está para nada satisfecho con ellos. Entonces ellos, ¿verdad? Si al final dice, ¿cómo seremos libres? Nunca fuimos esclavos de nadie. Cristo dice, el que peca, esclavo es del pecado. El esclavo no puede entrar en la casa de mi padre, el hijo sí. Pero si el hijo de hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Así el Señor dice. Entonces, ellos no son libres, no son hijos de Dios. Yo sé, dice, como que ellos dijeron, no somos de descendiente de Abraham. ¿Cómo tú dices? Seré libre, nunca fuimos esclavos de nadie. Pero Cristo, ¿qué dice? Sé que vosotros sois hijos de Abraham, descendiente de Abraham. Pero mi palabra no haya cabida en vosotros, por lo cual vosotros queréis matarme, dice Cristo, dice. Como que no haya cabida mi palabra en vosotros, así que no entra la palabra de Dios, porque ellos lleno de pensamiento de ego, pensamiento de su parecer, su opinión, su verdad, tradición, creen en cualquier doctrina falsa más que la palabra de Dios. Cristo dice, vosotros, dice, queréis matarme. ¿Por qué? No haya mi palabra cabida en vosotros. Final Cristo, ¿qué dice? San Juan 8, verso 44. 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pues vosotros sois hijos del diablo. Por lo cual, pues, queréis hacer los deseos de vuestro padre. El diablo ha sido homicida desde el principio. Desde Adán. Él mató con mentira a Adán, ¿verdad? En él no haya verdad. Cuando él habla, ¿verdad? Suyo habla. Cuando habla mentira, suyo habla. Dice, como lo suyo habla. Diablo
tiene nada. Diablo no es dueño de nada y nadie. Pero el diablo habla, cuando habla mentira, como suyo habla. Mío, 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 dice. Mi casa, mi carro, mi mundo, mío, mío, mío. ¿Verdad? Mi cuerpo, todo mío. Cuando el diablo habla mentira, como lo suyo habla. Muchas veces el diablo miente a uno también o no. Y convence a usted que diga y crea, mío. Mi vida, mi cuerpo, mi casa, mi carro, mío, 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 todo mío. Qué raro, ¿verdad? Cuando David, pasando peligro de vida, ofrece algo gigantesco, grandísimo. Y están hablando ahí, ¿verdad? Como miles talento de oro. Un talento de oro, ¿cuánto pesa? 42 kilogramos. Miles talentos de oro él ofrece para templo de Jehová, ¿verdad? En época de su hijo, él quería levantar el templo de Dios. Sentado en su trono, ¿verdad? Él meditaba. ¿De qué? ¿Cómo hago mi fiesta? ¿Cómo yo disfruto de mi vida como rey? ¿Cómo yo paseo para pasar muy bien mi tiempo? Ahora ya soy el rey de reyes, soy emperador. Él sentado en su trono, él está meditando cómo disfrutar mejor su realza, cómo disfrutar su bienestar. Ya todo el mundo está sujeto ante mí, yo soy el rey de reyes. Entonces todo el mundo viene a mí para sujetarse ante mí. Entonces yo no tengo ningún enemigo que sea rival contra mí. Yo voy a disfrutar haciendo banquete con mis sirvientes, con mí, ¿verdad? Generales, con mí, oficiales. ¿Pensaba eso? Nunca. Sentado en su trono. Samuel capítulo 7, segunda Samuel capítulo 7. Sentado en su trono, él piensa, ¿verdad? Yo vivo en la casa de cedro, pero mi Dios, ¿dónde está? En la carpa, en la cortina, en tabernáculo. Me da vergüenza. ¿Cómo puede ser que esté maltratado mi Dios? Quedando en la cortina, yo vivo en la casa de, ¿verdad? Madera fina, madera de cedro. ¿Cómo yo puedo maltratar a mi Dios dejándolo en cortina? No puede ser. Él pensaba. Por eso él quería hacer la casa para Dios. Él consultó al profeta Natán. Qué lindo pensamiento esto, ¿verdad? Sí, claro. Dios se le va a apoyar, creo. Rey David, claro que sí, yo estoy de acuerdo. Pero a la noche Dios se reveló en sueño de Natán. No diga a él que haga casa para mí. Eres hombre guerrero. Él sangró mucha, ¿verdad? Vida. Más bien, su hijo Salomón levantará el templo. Por eso David, ¿verdad? Entendiendo esa voluntad de Dios en toda la vida, todo potines, el final lo ofrece. Para la casa de Dios, para el templo de Jehová, ¿verdad? En la etapa de su hijo Gedería, hijo amado de Dios, etapa de la paz, ¿verdad? Por eso David prepara todo, preparando todo completo, desde oro hasta, ¿verdad? Piedra preciosa, todo, materiales 100% sobrado, preparado por él. Pero al final, ¿qué dice? En primer Crónica, último capítulo, dice, ¿quién soy yo, Señor, para ofrecer? Todo es tuyo, dice, todo es tuyo. O sea, vamos a ver un poco para aprender esa mente y fe que tenía David, ¿verdad? Primera Crónica. Primera Crónica, capítulo 29. Versículo 1 dice. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Eres joven, tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con toda mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para la casa de oro, plata, para las cosas de plata,
bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, y piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedra preciosa y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa de santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro. Calcule usted, 3,000 por 42 kilogramos. ¿Cuánta tonelada? 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefe de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa, dio 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierros. Y todo el que tenía piedra preciosa las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehová Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Así se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito sea tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo hasta desde el siglo hasta el siglo, tuyo es. Aquí vea el concepto económico que lleva David, el rey David, ¿verdad? Ofreciendo todo ante Jehová, que dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu gloria, glorioso nombre. Tuyo, tuya dice. Por eso, ¿qué siente David? Así ofreciendo tanto, 3,000 talentos de oro y platas y piedra preciosa de cantidad, se sobra. Pero Jehová tuyo es, y lo toma como tuyo. Por eso, en el fondo de corazón de David no hay mío, no existe. Mi palacio, mi reino, mi riqueza, mi dinero, mi cuerpo, mío, no. David, lleno de Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se ve el mundo? Tuyo es, Señor. Tú lo llevas, lo tuyo. ¿Quién soy yo? Nadie. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy, Señor, satisfecho por estar contigo ya. ¿Cómo se ve David? ¿Infeliz? Súper feliz. ¿Cuál es la esclavitud que el diablo hoy en día lleva engañando con mentira al mundo entero? Hasta intenta, ¿verdad? Hasta los cristianos quieren, ¿verdad?, amarrarlo con mentira. Cuando uno piensa este es mío, ya está equivocado. Por eso se siente muy tacaño, porque uno tiene que dar lo suyo a Dios. Difícil. Y difícil de
abundarse tampoco, porque uno no preparado está el paso para llenarse con cosas que Dios quiere dar. Por eso dice, según el corazón de Dios, sí está Él listo para darnos todo, dice Romanos capítulo 8, verso 31. Él no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó para todos nosotros, porque Él no nos dará todas las cosas con Él. Con Hijo Jesús, el Padre Dios está listo para darnos todo, absolutamente todo, pero no puede, porque si diera, uno se corrompe ya, porque no tiene el paso preparado, no está total. Cuando da poquito, uno se corrompe por tener ya mucho. Qué lindo, voy a, ¿verdad? Ya utilizar esto ya para mi bienestar, para mi comunidad, para mi viaje, para mi paseo. Ya uno descuida total de Dios, de la iglesia, de la palabra de Dios, del evangelio. Ya nunca aprende a obedecer. Se revela. Cuesta dar a Dios, ¿verdad? Cuesta a Dios, cuesta darnos. ¿Por qué? No estamos bien preparados, dice. ¿Cuál es el engaño diabólico? Aquí vamos a ver Deuteronomio capítulo 8 un poco. Deuteronomio capítulo 8. ¿Cuál es la preocupación de Dios por lo cual no puede dar? Porque uno no es capaz para recibir lo que Dios quiere dar, tanto no puede. Pues arrastrado, ¿verdad? Y apenas, ¿verdad? Raspado uno vive. Capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Y yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Ahí está el problema, ¿verdad? Uno se orgullose, se orgullosa, ¿verdad? Se enorgullezca, no otra vez, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, y que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ahí viene el problema, con orgullo. Orgullo quiere decir confiar en sí mismo. Yo ya puedo. Yo ya tengo. Ya yo, mucho ego. Y digas en tu corazón, mi poder. Ahí se presenta su poder ya, ¿verdad? Mi poder y la fuerza, mi mano, me han traído esta riqueza. Eso es la preocupación de Dios. No puede dar. Porque cuanto más se aumenta la cosa que uno desea, tanto más se corrompe, diciendo mi poder, mi fuerza, la fuerza de mi mano me han hecho esta riqueza. Pero el Señor dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Yo, dice Jehová, yo te di todo, yo te aumenté todo para cumplir el juramento que yo hice con tus padres Abraham, Isaac, Jacob, para formación de una nación. Hoy en día, ¿verdad? Si Dios nos da por su voluntad, sería verdad.
por su evangelio. Para cubrir con el evangelio hasta cumplir en la tierra, Dios puede aumentar máximo, sin fin realmente. Pero muchos dicen, mi poder, fuerza de mi mano, ¿verdad? Yo hice todo, todo es mío. Termina mal. Por eso no puede aumentar muchas veces. Por eso primero Dios trabaja en el corazón de uno para que sea un grano de trigo verdadero. Soy salvo no con esto. Necesita buen entrenamiento. Necesita, ¿verdad?, aprender buena obediencia en el medio de aflicciones y dificultad y problemas. Uno no obedece al Señor en su escasez, en su dificultad, en su aflicción. Con su abundancia se corrompe. Pero primero prueba, entrenamiento. Pues entrenamiento, ¿verdad?, nos transforma para que seamos un trigo verdadero, un grano verdadero del trigo aceptable para Dios. Sí, por ser salvos somos trigo, somos grano de trigo. Por ser, ¿verdad?, sellado del mismo Espíritu Santo, el que santifica, y los que son santificados de uno son todo, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Ya Cristo nos llama hermano a los que somos ya santificados, justificados, sellados del Espíritu Santo. Pero para llegar a ser, ¿verdad?, un hermano primogénito llamado Jesús, demasiadamente estamos, ¿verdad?, bajo nivel. ¿Cómo alcanzar esa obediencia que Cristo alcanzó? Aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió de la obediencia. Cuando a nosotros viene alguna aflicción, dificultad, sufrimiento, tiempo ocupado por su trabajo, ¿verdad? Cuando se aumenta poco de riqueza, uno olvida de Dios. Uno está muy ocupado, ni puede congregar, no puede concentrar con cosas de Dios, no puede predicar el evangelio. Uno está muy ocupado para diversión, para viajar, para pasear, para hacer su mundo, su cosa, su palacio de cedro. David estaba avergonzado más bien por eso. Por eso nosotros, tomando a nuestro Señor, nuestro Dios, Él se convirtió como nuestro primogénito para que Él esté muy cerca con nosotros y enseñar. Cristo no padeció, sí padeció. Cristo no fue afligido, sí fue afligido. Cristo no fue entretecido, sí fue entretecido. Cristo no fue quebrantado, fue quebrantado, más que nosotros. Pero Él nunca se desvió por otro lado. Estando por 40 días y noche de ayuno en el desierto, tiene tentación. Él tiene poder. El creador es. Diablo dice, el Padre no, el diablo dice, si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Diablo dijo, Cristo rechaza, aunque tiene poder hacerlo, pero no lo hace, porque diablo dice, diablo manda. ¿Pero qué dice? Como está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nunca hace caso de lo que diablo dice, según deseo de la carne. Y diablo de repente lleva a Cristo sobre el monte más alto, ¿sí o no? Y muestra toda la gloria del reino. Si tú eres hijo de Dios, ¿no? Si tú se postrare ante mí una vez, ¿verdad?, yo te daré toda esa gloria del reino de la tierra. ¿Cristo qué dice? Como está escrito, adorará a tu Dios. Rechaza directamente contra el deseo de los ojos. Ya lo mostró todo ante ojo de Cristo, ¿verdad? Gloria, diversiones, ¿verdad? Llena de como prosperidades. Si tú postrare ante mí, yo te la daré toda. Como está escrito. Como está escrito, adorará a tu Dios solamente. Cristo lo rechaza. Niega su deseo de ojo.
Y tercero, ¿verdad? Y tentación que fue, el diablo llevó sobre el pináculo del templo, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios, ¿no? Mírate, ¿verdad? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo que Cristo constantemente dice, cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? El diablo también dice, ¿cómo está escrito? Dice, hoy en día el diablo usa mucho Biblia también para convencer a uno. Por eso ahí viene mucha, ¿verdad? Doctrina falsa también. Él sostendrá, los ángeles te sostendrá para que no se hiere tu pie, dice. Mírate, Dios te va a sostener, te va a enviar sus ángeles para protegerte. Cristo que dijo, ¿cómo está escrito? No tentará a tu Dios. Contra la vana gloria, Cristo totalmente desecha al diablo también. Así Cristo aprendió la obediencia. ¿Obediencia según qué? Según la voluntad de Dios, según la escritura, según los mandamientos del Señor, negando, ¿verdad? Todo que son contrarios que los que Dios manda, negándolos, y aprenden de la obediencia. Así Cristo cumplió la misión y final hasta la muerte también. Así nosotros hoy en día aprendemos esa negación para lograr la obediencia. En el medio de tranquilidad, sin dificultad, sin problema, no. Con todas las situaciones apremiantes y aprendemos de obedecer. Si no, no vale nada esa obediencia. Por eso ya somos igual a primer trigo, primer grano de trigo. ¿Quién fue? Cristo. Somos mismo, ¿verdad? Misma santidad tenemos la que tiene Cristo. Por eso con Cristo cumpliendo toda esa perfección, santidad, justicia, nos la heredó al morir en Él, ¿verdad? Para que seamos santos como Él, justo como Él, perfecto como Él, por la gracia. Pero Dios quiere que, ¿verdad? Nosotros logremos en nuestra vida cotidiana también, que logremos con esa obediencia y buen sacrificio para formar muchas almas como hijo de Dios. Señor dice, Proverbio capítulo 11, ¿verdad? Vamos a buscar el libro Proverbio capítulo 11. Ya para terminar. Proverbio capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo, dice, somos fruto del justo. Cristo primer fue, primer, ¿verdad? Trigo, primer grano de trigo fue Cristo. Somos fruto de Él. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana riqueza, el que gana mucho dinero, el que gana mucha fama, el que gana mucha popularidad, es sabio, no dice. El que gana alma es sabio, dice. Dios quiere hacernos sabio verdadero como fruto de Cristo. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos el grano de trigo. Fruto del justo llamado Jesucristo. Ahora Dios, ¿cómo nos ve? Somos árbol de vida, dice. ¿Sí? Entonces, fruto del justo, ¿cómo puede ser? Convierte en el árbol de vida sin caer, sin morir. Nunca ocurre esto. Si quiere ver por fruto del justo árbol de vida, tiene que caer, tiene que negarse y tiene que morir, igual como primer grano de trigo. Por eso, por nuestro sacrificio, por nuestra sujeción ante Dios, por nuestra negación, por nuestra obediencia, se viene mucho fruto levantado. En mi corazón siempre, ¿verdad? Al orar ante Dios digo, ¿verdad? Señor, yo veo cada hermanos y hermanas como sector de nuestra iglesia. Ese hermano tiene evangelio, otro hermano tiene el evangelio, esa hermana tiene el evangelio. Cada hermano y hermana son líderes de sectores, árbol de vida. Nunca tienen que estar fruto como fruto. Génesis capítulo 1, tercer día de la creación, Dios dice, produzca en la tierra todo hierba verde, ¿verdad? Y árbol que tiene fruto y flores, y fruto y semilla y fruto, dice. Por eso cuando uno se renace como justo,
tiene semilla, el evangelio. Si este fruto si cayera como primer grano de trigo y muriere, lleva mucho fruto. Pues últimamente yo visitando a algunos hermanos y hermanas, ¿verdad? Grupo grande no se puede, pero grupo pequeño, en casa y casa y casa. Un hermanos, otro hermanos, despierto, predica y formando grupo. Ahí compartiendo el evangelio uno ya llegan a ser renacido, se ve hermosura ahí. Claro que sí, Señor, eso es lo que Dios quiere. El fruto del justo es árbol de vida. Ese hermano un día fue renacido, era fruto, pero ahora árbol de vida ya lleva muchas almas salvándola, llevando buen sacrificio. También, ¿verdad? Porque tiene que invitar, tiene que preparar alguna vez comidas, también café, ¿verdad? Preparando cada cosita, bien detallados. Invita a su amigo, su pariente, su familia. Y se siente, no se preocupe, yo todo me encargo. Cada hermano, ¿verdad? Como morir el verdadero, ¿verdad? De su hogar y de su pariente, de su vecino, de sus amigos. Invita, sacrificando su tiempo, su material, su energía, su sudor. Y su mentalidad también tiene que meditar cómo preparar todo, cómo llamar e invitar. Tiene que organizar. Ahí llévate mucho esfuerzo. Esto se llama sacrificio. Y viene después fruto. Mucho hermoso fruto viene después. Amén. Eso es lo que hoy en día podemos responder según ese sacrificio tan grande del primer grano de trigo llamado Jesús. Hoy en día somos cristianos, pertenecidos a Cristo, que Dios quiere hoy en día. Ir y predicar hasta confines de la tierra, dice. Cuando haya venido el Espíritu Santo, sobre vosotros tendréis el poder, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora ya llegamos casi ya última tierra. ¿Sabe qué es última tierra? Jerusalén. Ya se dan vuelta todo. Europa sí escuchó el evangelio, Asia sí, América sí, África sí. ¿Cuál continente, cuál país no ha oído el evangelio? Ahora está volviendo el evangelio como última tierra, Jerusalén. Ahí se cosecha, última cosecha, 144,000 judíos. Hoy en día ustedes pueden ver, muchos judíos mesiánicos se encuentran. Ellos son, ¿verdad? Posible miembro de 144,000 judíos. Ellos no van a ser arrebatados, porque ellos creen equivocadamente, como mucha iglesia falsa. Aún ellos siguen pidiendo perdón, aún confesando por su pecado para llegar a ser salvo diariamente. Algunos dicen, soy bautizado, por eso soy salvo, dice. Aún siendo judío, influido negativamente en muchas doctrinas falsas que se predican en iglesia falsa. En toda mi vida, ¿verdad? Sí, encontrando con bastante judío, intenté predicar. 2 judíos fueron salvos. Una judía, otros judíos. Uno está en los Estados Unidos, otra está allá en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Cuando ella, esa hermana judía recibiendo la salvación, explotó una lloradera. Pastor y pastor, mis hermanos que están en Jerusalén, ellos no han conocido este evangelio que escuché decir. Ayer yo escuché 120 judíos, mis amigos, ¿verdad? Mis hermanos, fueron bautizados en el Jordán, dice, en el río Jordán. Pero esa noche de ese día que fue bautizo de ellos, se quemaron todas, dice, por los judíos ortodoxos. Ellos queman, de vez en cuando asesinan, mandan bomba también para exportar su casa. Perseguido terriblemente, pero son cristianos según ellos. Pero cristianos equivocados, no son renacidos. Ahora está tocando última tierra, Jerusalén. ¿Dónde salió el evangelio? Ahora está tocando un evangelio, ¿verdad? A Jerusalén ahora. Está a punto de llegar nuestro Señor Jesucristo. Ello puede ser última cosecha del evangelio. Como está escrito, Génesis capítulo 13, creo, ahí, 13 no, 12, ¿verdad?
Ahí están hablando, el 14, ¿verdad? Están hablando sobre última cosecha. Todos van a ser asesinados, decapitados. Pero ellos van a seguir, ¿verdad? Paso del Cordero de Dios, dice. Eso es lo que dice. En el medio de una persecución terrible, amenaza contra ellos van a guardar su pureza de fe hasta muerte. Ahí toca última tierra, Jerusalén. Última cosecha, 144,000 judíos. Pero ahora ellos y se aumentan más y más. Eso como señal suena por la segunda venida tan aproximada de nuestro Señor Jesús. Como tenemos que actuar nosotros hoy en día, aprovechando tiempo de la gracia antes que sea tan tarde. Cuando el mundo entero entra en la tribulación por 7 años, ningún gentil va a ser salvo. Si quedan algunos aquí en la tierra, ya está perdido total. Ya viene juicio y castigo, destrucción total con fuego aquí en la tierra y luego mueren. ¿A dónde van? Todos van a ir al fuego eterno. ¿Cómo pueden estar uno dormido diciendo mío, 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 todo mío? No tiene nada casi, pero mío, mío, mío. Ahí está encerrado en su mundo. Tenemos que caer, tenemos que negarnos y tenemos que ya morir con supernegación contra nuestro ego, salir de trampa de ego y predicar, sacrificando nuestro tiempo, nuestro material, nuestro cuerpo, nuestra verdad y tiempo, nuestra energía, nuestra mentalidad, organizando bien buen grupo y rescatemos almas. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, como el grano de trigo, santificado por primer, ¿verdad? Grano de trigo llamado Jesucristo. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir.